Buenas noches, gracias por visitarnos. Entendemos que tienes una nueva propuesta que tiene que ver con el sistema de representación política y en este caso con los dineros que el Estado le da a cada una de las agrupaciones que tienen en efecto alguna representación política a partir de los resultados de las últimas elecciones. Sí, mira, en realidad quizá no se conozca mucho, pero desde la ley del 2003 el Estado otorga a los partidos que tienen representación en el Congreso dinero. Recién a partir del 2017 esto se realiza ya de manera concreta, antes no, por varias razones. Desde el 2017 hasta ahora. ¿Qué dice la ley? La ley sostiene que solo los partidos que alcanzan representación en el Congreso van a recibir dinero. Este dinero, que es una bolsa, se constituye a partir de multiplicar el 0.1 de la UIT, 0.1% de la UIT, por los votos en general para las listas del Parlamento. De esa bolsa, el 40% se reparte en los 10 partidos que ahora están en el Congreso y el 60% en proporción a los votos. Bueno, esto ya pasó ocurrió la vez pasada y así es a lo largo de 5 años. ¿A cuánto asciende esto? Alrededor de 78 millones de soles en el quinquenio, que se debe otorgar en 5 partes iguales para estos partidos. Pero ¿qué ha pasado con el tema del financiamiento? Ya han habido programas, crónicas, en medios de comunicación. Últimamente Vigilancia Ciudadana ha dado nuevos aportes del mal uso, el uso indebido, utilizando esos resquicios donde la ley obviamente no cubre. Cuando reciben, disculpa que te interrumpa, ese dinero los partidos lo reciben con cargo a usarlo en A, B, C y no en X, Y, Z. Básicamente lo siguiente, sí. De ese dinero, no más del 50% debe ser usado para gastos ordinarios. Vale decir, por ejemplo, alquilar un local, el inmueble, pagar en principio una pequeña burocracia, sí. Gastos operativos en general. Aun cuando también dice bienes inmuebles y podría ser también bienes muebles, hasta el 50%. Y no menos del 50% en capacitación, investigación, formación, en principio los cuadros. ¿Qué está ocurriendo muchas veces en variados partidos? Sí. Que se ha utilizado pues de mal manera. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se utilice este dinero para maestría de algunos dirigentes partidos? Claro, lo que te pueden decir y lo que te dicen no está prohibido. Dice capacitación, claro. Dice formación, nos estamos formando. Luego se están pagando con ese dinero, porque dice también pago al personal. Entonces, claro, la interpretación amplia sería el personal también son los dirigentes, el jefe del partido, etc. Sí. Entonces, pero ocurren cosas aún ya, digamos, bastante dudosas. Por ejemplo, se contrata a proveedores cuyos fines nada tiene que ver, por ejemplo, en capacitación. Ya hay varias denuncias de este tipo. O varias, cosas que inducen a pensar de que está mal usado este dinero. Esto puede llevar, obviamente, a decir no hay que dar el dinero a los partidos. Y en realidad, esta es una discusión de años, pero en todos los países, absolutamente todos los países, Mario, se entrega dinero para que los partidos funcionen porque no tienen en general dinero y porque si no caen simplemente en fuentes de origen privado, muchas de ellas pueden ser incluso ilegales. Dicho esto, el tema que yo propongo es lo siguiente. Uno, es necesario que las sanciones, cuando esto ocurra, digamos, faltas, se eleven a sanciones también políticas, no solamente administrativas. Retiro, por ejemplo, del financiamiento, incluso pérdida de inscripción, algunas de cuyas propuestas estaban en la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política. Pero lo otro creo que es necesario preservar el dinero público. Y en vez de distribuir el dinero en función de los votos que se obtiene, por ejemplo, en 2021, y que es la base para la distribución a lo largo de todo el tiempo, en el 2026 ocurre lo siguiente, que los escaños que obtienen a partir de esa votación los partidos resultan que varían en el tiempo porque se van cambiando. Cerca de 40 congresistas han cambiado
de un año a otro o han salido simplemente de las bancadas. Pero el dinero ¿a quién va? ¿Va a las bancadas? No, va al partido. Caso, por ejemplo, de Perú Libre. Tenía 37 escaños. Hoy tiene 12. Resulta que recibe, a lo largo del quinquenio, va a recibir más de 12 millones. No sé, ¿te podemos mostrar el cuadro? Tenemos un cuadro que ha preparado Fernando, sí. No sé si lo podemos... Ahí está. Ahí está, por ejemplo. Sí. 37 escaños y, claro, lo que he hecho no es poner de los 78 millones, lo que recibe anualmente, ¿no? Más de 2 millones. Pero resulta que el día de hoy Perú Libre ya no tiene 37, tiene tan solo 12, pero va a seguir recibiendo anualmente esto. En el extremo podría no tener ningún miembro de la bancada y seguir recibiendo. Claro. Fuerza Popular tenía 24, ahora tiene 22. ¿No? Renovación Popular tenía 13, ahora tiene 9. Acción Popular 16, hoy ya tiene 7. Alianza para el Progreso, bueno, no voy a cansar, digamos, todos han perdido. Lo que yo propongo es que se distribuya en función de los escaños, pero cada año se debe ajustar. Se hace un arqueo. Se ajusta, sí, de tal manera que no vas a recibir 2 millones y tantos, si no recibieras 600.000. Y si te quedas sin un escaño, recibes 0. ¿Ese dinero se va a redistribuir con el resto del partido? No, ese dinero que tiene que revertir al Estado. De esta manera hay dos de alguna manera, efectos, ¿no? El primero, resguardar el dinero público. En segundo lugar, para que los partidos sepan escoger, obviamente, claro, induzca una suerte de cohesión mínima. Se están jugando el financiamiento. Están jugando el financiamiento, ¿no? Sí. Y luego ajustar esto en el reglamento, que es uno de los problemas que se tiene, porque la ley evidentemente no puede estar cubriendo todas las situaciones que los partidos sí utilizan para justamente hacer el mal uso, porque, ¿sabes? Echa la ley, echa la trampa. Pero sobre eso hay que seguir ajustando pues la ley. Y digamos, si el razonamiento es, se recibe una cantidad de dinero proporcional a los representantes, el número de representantes que tienes en el Congreso, ¿qué pasa con los representantes que están en el Congreso pero no tienen institución que recibe el dinero? Es decir, los no agrupados, por ejemplo. No, pero justamente en general en todas las leyes, en todos los países, sí, recibe el partido. Por eso digo, yo sé, no habrá partido que reciba, o sea, ese dinero sencillamente ya se retiró del universo, claro, de lo que va a ser. De los 78 millones, sí, vamos a poner, son cerca de 12 millones, un poquito más al año. Imagínate que todos salen de sus partidos, no se entrega. ¿Por qué se va a entregar? Sí. No existe además una institución que se llama no agrupados ni nada, ¿no? Así es, claro. Y si en cambio una bancada incrementa, creo que es el caso de Avanza País. Que es el único, ya, pero... va a recibir más dinero que el que recibió originalmente. El tema es que efectivamente hay que mirar esto en el año 1, ¿no es cierto? Si evidentemente reclutan, tendría que dar lo que le corresponde, sin salirse, obviamente, del universo inicial, que es la bolsa que resulta de multiplicar el número de votos por el 0.1 IT. De ahí no se puede salir, Además, esto ciertamente no va a ocurrir, sino apenas una cosa residual. El hecho es que, repito, dos cosas. Uno, hay que ajustar el mal uso de los recursos. Y dos, hay que, de alguna manera, actualizar de manera permanente esa distribución. Nuevamente, no se puede seguir entregando dinero a organizaciones que en realidad tuvieron una votación en un año 1 y en el año 5 casi no existen. Estas normas ciertamente son pensadas en situaciones más estables, en países más estables, y lo que menos estamos en el Perú es justamente estable. Esta iniciativa tú la presentas y la ofreces a la opinión pública, no la has presentado formalmente en ningún lugar. No, bueno, está desarrollando esta idea conforme además vamos observando la situación de financiamiento público, que es uno de los temas que me preocupan y que, claro, ahora aprovecho la oportunidad como lo he escrito por ahí, digamos inicialmente, pero digamos lo presento ahora y voy a seguir elaborando, y creo que sobre eso también se tiene que
que ajustar, tiene que haber un debate. Y además hay un tema interesante, Mario. Generalmente las bancadas es la expresión representativa del partido en el Congreso, pero en el Perú eso es en el año 1 y probablemente el día 1 y la semana 1. Y luego comienzan a desmembrarse. Existen partidos cuyos miembros en la bancada del Congreso no son miembros del partido, pero están en el Congreso. Así es. Pero son miembros de la bancada. ¿Hay relación bancada-partido? En unos casos no. Estos partidos, por lo tanto, muchos son vientres de alquiler, cascarones, que van a recibir o reciben. Un negocio redondo, sí. Es realmente un negocio redondo. Por eso es que, por ejemplo, muchos partidos dicen, ¿para qué adelanto elecciones? Porque con adelanto elecciones se terminó la distribución, por lo menos esta, ¿no? Claro, vendrán otras, pero yo creo que es necesario repensar la modificación de la norma, creando, obviamente, desincentivos al fraccionamiento y, por supuesto, al mejor uso de los recursos, que, repito, tiene que ajustarse, un poco en la ley y permitir que el reglamento también actúe de esa manera, ¿no? Porque, claro, se dice lo siguiente, el reglamento no puede operar a partir de sanciones que la ley no contempla. Pero claro, la ley no va a ser pues reglamentarista, ¿no? A ese nivel. Hay cosas realmente lamentables. Pagar cerca de 1 millón de soles a una empresa por capacitación cuyo rubro en realidad es otro y que además tiene apenas pocos meses de formación, es claramente pues un mal uso de los recursos públicos, ¿no? Entre pagar a dirigentes que están procesados o condenados, o quizá utilizar de manera indirecta abogados para procesos en donde se les acusa de delitos realmente importantes, y eso podremos hacer una lista también larga, los cuales solamente Vigilancia Ciudadana ha sacado unos cuantos ahora último, pero se pueden seguir sacando diariamente. El peligro de todo esto, Mario, sin embargo, es decir, ¿por qué se les entrega? No se les debe entregar. Y repito, allí Canadá es perfecto, pero el tema es caer simplemente en el financiamiento privado. Es algo que es una discusión que se dio 50 años atrás, porque es lo más difícil de controlar. Si el público es difícil, el privado es imposible, ¿no? Claro, pero el hecho de que exista público no excluye que también admitan financiamiento privado. Sin duda, así es. Entonces, el nuestro en realidad es un sistema mixto, origen privado, origen público. Lo que estamos hablando en este momento es solamente el de origen público. Hay otra historia en el origen privado que quizá en otro momento podemos conversar. ¿Quieres aprovechar esta circunstancia para responder a los múltiples cargos que se te hacen por la reforma política y sus consecuencias? El alcalde de Lima estuvo acá. Sí, bueno, el alcalde ha utilizado muchas veces los medios de comunicación para, en realidad, responsabilizarme, dice, la crisis de los partidos. Mauricio Mulder y muchos otros más, aquí también en este programa hay muchos. Varias cosas. Por ejemplo, se me atribuye el hecho de la no reelección. Para empezar, yo no voto. Votan los congresistas. En segundo lugar, alguien en su sano juicio puede pensar que la crisis actual nació hace 3 años como producto de las reformas políticas. No. En segundo lugar, yo pregunto, muchas veces en redes sociales, ¿cuáles modificaciones? Y aprovecho el programa para decir, ¿qué se aprobó tan solo y que son muy pocas? Por ejemplo, imposibilidad de candidatos que tengan sentencias en primera instancia por delito doloso. Cambio en la Constitución, producto de la reforma. Restringir la inmunidad parlamentaria, parte de la comisión. 3, paridad, alternancia en las listas. La creación de la circunscripción para peruanos en el extranjero. Eliminar la firma de adherentes que era un nido de corrupción. 4 o 5, no más. Pero dice, pero la no reelección parlamentaria, no, eso no fue nuestro. La no reelección parlamentaria se realizó en el referéndum del 2018 por consejo de la PCM de aquel entonces, bajo 4 temas, del cual no solamente no estuve yo, me refiero
cuando digo públicamente, escribí que estaba a favor de la reelección parlamentaria, siendo impopular, y estuve yo ciertamente a favor de la bicameralidad por años, por años. Entonces hay una narrativa, pues lo único que quieren hacer es asociar momentos políticos porque la gente no se acuerda y atribuir responsabilidades cuando en realidad se las tiene uno. Porque los principales responsables de lo que ocurre en el país es la élite política y quienes tenían cargos de representación. Yo puedo responsabilizar de mis ideas, de mi propuesta. Que algunas las acojan, ese es un tema, pero quienes en realidad las pusieron en práctica son los que lo aprobaron. Es bien curioso, quienes aquí en otros programas acusan, ellos, y podemos ir a las actas del Congreso, votaron a favor. Pues votaron a favor. Hay que, un día, quizá podemos buscar quiénes votaron por la no reelección parlamentaria en el Congreso. Vamos a ver muchas sorpresas de los que ahora ciertamente se olvidan, ¿no? Entonces el alcalde de Lima, que se preocupa por sus temas, la verdad, y quizá le aconsejan o le pasan información que por lo menos sea más serio en revisar. Esto fue mucho antes de la comisión fue mucho después, y su propuesta entregada en el 2019, nadie cuestionó la comisión, nadie cuestionó el informe, sino muchísimo después. Y tú en particular estabas a favor estás a favor de la bicameralidad y de la reelección parlamentaria. Y porque algunos pueden decir, bueno, quizás lo dice, ¿no? Acabo de presentar un libro, Reforma Política, en donde hay cantidad de textos en donde esto lo sostengo, no ahora, sino hace muchísimos años atrás. Finalmente, han presentado esta comisión consultiva del Ejecutivo, compuesta por abogados constitucionalistas, un proyecto de reforma, han presentado las ideas gruesas, por lo menos eso es lo que ha trascendido. ¿Tienes alguna impresión al respecto sobre esas iniciativas? Bueno, en primer lugar, sería bueno que esto sea presentado efectivamente, como nosotros hicimos con un informe, que tiene diagnóstico, propuesta y desarrollo. Dos, como solamente fue un pequeño párrafo dentro del discurso largo de la presidenta, dijo cosas muy genéricas en relación a, por ejemplo, la elección de la Cámara de Diputados por circunscripciones uninominales. Uninominal, sí. Y el Senado hablaba de una composición de otra naturaleza. Es un tema para discutir. Uno, esto implica bicameralidad. Obviamente implica, sí. O sea, lo primero es la bicameralidad. Pero al lado de eso es importante, ¿cuáles son las funciones de las cámaras? ¿Cuál es la relación con el Ejecutivo? Se habla de circunscripciones uninominales de manera reiterada y la verdad que no se conoce a plenitud. Esto no es fácil. Ese es su origen anglosajón y se cree, además tiene este mito de que aplicado esto florecerán el bipartidismo casi anglosajón. Eso no es cierto. Pero en países fraccionados como los nuestros se puede producir efectos, por el contrario, de mayor fraccionamiento. Porque lamentablemente muchos constitucionalistas se basan en la norma para cambiar la norma, no de la realidad para modificar la norma. Y dos, esta idea de la circunscripción única para elegir el Senado es también otro de los mitos que nace en la Constitución del 79, pensando el Senado en su disposición transitoria que dice que, sin embargo, el Senado será elegido por regiones, en tanto no se elijan regiones, se elige por circunscripción única. Y entonces lo tradujeron como, claro, en el Senado estarán pues, es el Senado romano, ¿no? Digamos, con los grandes, los grandes pensadores estarán en el Senado. El único país que tiene por circunscripción única es Colombia. En el resto de países, y es el diseño que a mí me gusta, es paridad en la representación por circunscripciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, 2 senadores por estado, en Bolivia 4 por departamento, en Argentina 3 por provincia, así sucesivamente, lo que te equilibra la posibilidad, y además, digamos de favor, de que un partido, digamos, no con extrema mayoría en diputados, por lo menos existe un equilibrio con el Senado, y ambos en relación a el Ejecutivo. Y ahí sí incorporar, antes yo no estaba de acuerdo, pero he cambiado, la renovación parcial en países... Sí, de eso también habla el proyecto. Y termino con esto. Sí. Creo que es necesario ya empezar a discutir que el periodo de mandato en el Perú de 5 años es mucho. Es mucho.
el agotamiento, y lo vemos además como evidencia, ¿no? Y a partir de ahí ponernos a discutir. Pero ¿sabes qué? Sobre todo, Mario, discutir sobre la base de diagnóstico y evidencia. No insultos, no calumnias, no desconocimientos, que lamentablemente eso es lo que frecuentemente escuchamos. Muy bien, muchas gracias a Fernando Tuesta, ex jefe de OMPE y politólogo de la Universidad Católica. Gracias a ti, Mario. Buenas noches. Vamos ahora sí con Jimmy al Congreso.